Concretamente, hemos presentado un proyecto que se está desarrollando actualmente y que esperamos próximamente salgan los primeros volúmenes sobre la fundación del estado de Michoacán. Es un proyecto de tres tomos. El primero está relacionado con la cultura política de la transición, el segundo con la biografía de los diputados constituyentes, tanto propietarios como suplentes, y el tercero, que saldrá en el primer semestre del próximo año, está relacionado con la constitución política del estado de Michoacán. Y bueno, agrupa el proyecto a 18 investigadores de diversas dependencias, instituciones de la Universidad Michoacana, del Colegio de Michoacán, de la Universidad de Guadalajara, de la UNAM, etcétera. Y bueno, pues esperamos que esta obra pronto eh, esté concluida, ¿verdad? Porque está ahorita en este proceso de preparación, ahorita ya está en el diseño y, y- y revisión. Y bueno, pues habrá que esperar la parte que toca a la impresión, ¿verdad? Que siempre a veces nos rebasa. Esto es una muy buena noticia para todos los que estamos aquí. Muy buena noticia, pues felicidades. Y ya a lo mejor más Muchas adelante gracias. vemos que participamos en la presentación de libros que ya todos ustedes están encaminando. Este caso también de Oaxaca. Entonces yo creo que valdría la pena hacer más adelante alguna presentación de libros, ¿les parece? Pues Desde empezamos, luego. Toño, porque ya la grabación inició. Entonces empezamos y ya paulatinamente se irá sumando. Yo voy a iniciar dando la bienvenida y un poco lo que hemos hecho de secuencia. Hace más o menos 40-45 minutos de exposición, Carlos. Muy Después bien. vienen preguntas y respuestas que va a coordinar Toño Serrano y cerramos juntos, ¿sí? Muy Bueno, bien. pues a nombre de la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la 65 Legislatura del Senado de la República, sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta tercera sesión del seminario Los Congresos de los Estados ante el primer ejercicio federativo 1823-1827. En esta ocasión nos acompaña Carlos Sánchez Silva con la ponencia Oaxaca y su federalismo práctico radical, 1821-1825. Para ello les leeré una semblanza curricular de Carlos Sánchez, que es doctor en Historia de América Latina por la Universidad de California, San Diego, La Joya, decano del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, profesor de tiempo completo titular C, director del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la misma universidad de 2009 a 2011, líder del cuerpo académico en consolidación, historia, literatura y cultura de Oaxaca, siglos XVI a XXI, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, perfil Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP, presidente de la Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, ejerce la docencia en la licenciatura en Humanidades a cargo del Instituto de Investigaciones en Humanidades de la UAPO desde el 2011. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa de la Ciudad de México y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente en República de Cuba. Ha editado y publicado múltiples libros, entre los que destacan Indios, comerciantes y burocracia en la Oaxaca postcolonial, 1786-1860, y ensayos sobre las crisis del orden colonial y el tránsito al Oaxaca republicano. Bienvenido, doctor Sánchez. Adelante. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Y yo quisiera pues agradecer la invitación y celebrar que ese viejo proyecto que se inició en el Colegio de Michoacán y el Colegio de San Luis, pues tenga esta posibilidad de exponer los temas que hemos desarrollado en un libro que próximamente será publicado por estas dos instituciones y pues obviamente al Senado de la República que nos abre este espacio para exponer estos temas
justo cuando se cumplen en este año los 200 años de la primera constitución política federal de nuestro país, en este 2024. Bueno, yo quisiera señalar como primer punto que entre 1821 y 1824 hay dos sucesos muy importantes si uno hace la mirada desde el punto de vista nacional o general. Obviamente, 1821, la consumación de la Guerra de Independencia, y 1824, la promulgación de la primera Constitución Política Federal de nuestro país. ¿Sí? Eso sí lo ponemos desde la perspectiva general, pero si lo ponemos desde la perspectiva provincial, regional o local, yo pienso que los 2 años que están en medio de estos dos son muy importantes. 1822, 1823. Y obviamente, pues la consecuencia que es 24. Y en este bienio, yo creo que las provincias tienen una participación fundamental. Fundamental para definir que México tuviera una constitución federalista. ¿Sí? Bueno, ahora bien, ¿cuál es el punto central de este asunto? ¿Sí? Ya Jaime Olveda y Michel también nos dijeron la importancia que tiene dos instancias muy importantes que se dan con la Constitución de 1812. Uno es la fundación de los cabildos constitucionales. Y por otro lado, el papel de las diputaciones provinciales. ¿Sí? Estos dos elementos son fundamentales porque van a permitir posteriormente, cuando ya termina la independencia, cuando se consuma la independencia, de la relación que tenían tres instancias, podríamos decir. Iturbide, que fue el consumador, el Congreso General y, por otro lado, las diputaciones provinciales. Si uno recuerda más o menos Cádiz, lo que decía la Constitución de Cádiz es que precisamente en qué instancia residía la soberanía de la nueva nación. En este caso, de México, de lo que se va a formar como México. Y aquí ya Jaime habló un poco de esta disputa entre el emperador, que decía que en él residía la soberanía, el Congreso decía que en ellos, por ser los representantes nacionales, y ahí es donde entran precisamente las diputaciones provinciales, ¿sí? Que empiezan a pelear la disputa y plantean que también tendrían una amplia participación. En este sentido, lo que yo quiero llamar la atención es precisamente de que esta entrada de las diputaciones provinciales va a ser fundamental para entender que México tomara la decisión de hacer una constitución federalista. ¿Sí? Bueno, ahora bien, como ustedes saben, y mucha gente lo ha planteado, no todas las provincias tuvieron una participación tan decidida. Y aquí estamos con las 4 provincias que tuvieron una participación radical. Ya Jaime habló de la provincia de Guadalajara, que es más bien la audiencia de Guadalajara, que es un punto muy importante, el caso de Zacatecas, el caso de Oaxaca y el caso de Yucatán, que se les ha considerado como las provincias radicales. Antes de seguir con esto, yo quisiera señalar algo muy importante. Primero, el plan de Veracruz, ¿sí? Que plantea esta disidencia en contra de Iturbide. Para esto, en 1822, Iturbide no solo disolvió el Congreso, sino también que fundó la Junta Instituyente, ¿sí? Apresó a varios de los diputados. Todo esto tuvo una repercusión con el plan de Veracruz, con Santana. Pero el plan más importante que se da, porque a los que había mandado Iturbide a combatirlo son los que se voltearon, ¿sí? Chavarri, y otros 2 más se voltearon y empezaron con el plan de Casamata, que va a ser muy importante, porque uno de los puntos del plan de Casamata es que le daba, ¿sí?, el poder a la Diputación Provincial de Veracruz. Y entonces todas las demás diputaciones
tomaron esa medida como que ellos podían no solamente tener facultades administrativas, sino también políticas y de representación política de sus provincias. Y ahí es donde está el punto. Ahora bien, sí me gustaría señalar más o menos cómo estas provincias radicales se sumaron al plan de Casamata, porque es muy necesario tener presente algunas fechas. La primera provincia radical que se sumó al plan de Casamata fue Oaxaca, el 7 de febrero de 1823. Después Jalisco, el 27 de febrero de 1823. Zacatecas, el 2 de marzo de 1823. Y finalmente Yucatán, el 4 de marzo de 1823. ¿Sí? Ahora bien, hay un consenso entre los autores que trabajan este tema del federalismo y el origen y esto, el papel fundamental que jugaron las diputaciones provinciales en todo este proceso, particularmente, obviamente, pues las que he mencionado como las radicales. Sin embargo, aquí es donde viene lo interesante del caso oaxaqueño. ¿Sí? Oaxaca perteneció a la Diputación de la Nueva España desde 1812, 13, 14 que se fundaron hasta 1822. En 1822 Oaxaca tuvo su propia diputación provincial. ¿Sí? Esto fue a fines de enero de 1822. Sin embargo, aquí es donde está lo que hace específico el caso oaxaqueño y que creo que sí es necesario tomarlo en cuenta porque inclusive antes que Iturbide abdicara del poder en 1823, en Oaxaca se forma la Junta Provisional Gubernativa. Este punto es muy importante, ¿sí? Porque en Oaxaca no va a ser la Diputación Provincial la que va a encabezar el movimiento hacia el federalismo. Es la Junta Provisional Gubernativa. ¿Sí? Bueno, Oaxaca hace su Junta Provisional Gubernativa el 24 de febrero de 1823. Yucatán en abril de 1823. Zacatecas en julio de 1823. Y Chiapas, que también hace una Junta Provisional Gubernativa, en junio de 1823. ¿Por qué lo menciono? Porque en Oaxaca no hay una relación continua de diputación provincial al primer Congreso provincial, como sucedió en los otros lugares. ¿Sí? En Oaxaca va a ser la Junta Provisional Gubernativa, que tenía 19 miembros. ¿Sí? Yo tengo una relación en el trabajo que se va a publicar con el Colegio de Michoacán y el Colegio de San Luis. Yo hago una relación, nomás tengo el registro de 17, no de los 19 miembros. ¿Sí? Y de estos 17 miembros que tengo, 5 habían sido de la Diputación Provincial Oaxaqueña. Pero aquí viene lo interesante. En un anónimo que empezó a un mes de que se había juntado la Junta Provisional Gubernativa, ellos dicen por qué la Junta Provisional Gubernativa va a tener el mando y no la Diputación Provincial. El argumento central de este anónimo decía que al tener más integrantes del Cabildo Civil, del Cabildo Eclesiástico, de las Fuerzas Armadas y otros personajes, tenía mayor representatividad hacia Oaxaca. Podía defender mejor los intereses de Oaxaca, ¿sí? Por eso es que hicieron esta Junta Provisional Gubernativa. Ahora bien, otro elemento importante que también se debe tener en cuenta para un poco saber cómo funcionaron las cosas en Oaxaca es cuándo se erigen los primeros congresos locales de las provincias radicales en este periodo. La primera que tiene un congreso local es Oaxaca, el 6 de julio de 1823. Luego Yucatán, el 20 de agosto de 1823. Luego Jalisco, el 14 de septiembre de 1823. Y luego Zacatecas, el 19 de octubre de 1823. ¿Sí? Bueno.
Este hecho de que el Congreso local se fundara primero en Oaxaca es lo que le lleva a decir a Natty Lee Benson que Oaxaca, mientras Jalisco o Guadalajara trató de convertirse en estado, Oaxaca fue el primero que lo hizo. Porque ella dice, si de la Junta pasan al Congreso, cuando tienen Congreso ya no van a tener valor las diputaciones provinciales, al menos en Oaxaca ya no, ¿sí? Porque el Congreso ya está yéndose por otro camino. Cuando se fundan congresos y no diputaciones, como decía la convocatoria para el Congreso Constituyente, es que Oaxaca ya estaba convirtiéndose en un estado implícitamente al tener un propio Congreso. Bueno, ¿por qué menciono esto? Porque en este periodo, el secretario de Relaciones Exteriores e Interiores era nada menos que un paisano de José Antonio, Lucas Alamán, ¿verdad? Y Lucas Alamán es impresionante cómo un personaje de estas dimensiones trató, ¿sí?, a las provincias radicales. Lucas Alamán, fíjense, yo tengo una cosa muy interesante, se negaba a escribirle o dirigirle correspondencia a la Junta Provisional Gubernativa de Oaxaca, ¿sí? Porque él como secretario, si les dirigía correspondencia, implícitamente los estaba reconociendo, ¿me explico? Entonces lo que hacía Lucas Alamán es escribirle a Antonio de León, que era el jefe político, ¿sí? Y no le escribía a la Junta Provisional Gubernativa. Y no solo eso, sino que trató de disolver las juntas provisionales gubernativas. Ni en Oaxaca ni en Yucatán lo logró, ¿sí? O sea, él trató y escribió y dio órdenes de que se disolviera. El único lugar donde sí pudo disolverla fue en Chiapas. Pero porque en Chiapas estaba sucediendo algo muy interesante. No solo era esta lucha por el federalismo en Chiapas, sino que también si pertenecía a Centroamérica o pertenecía a México, ¿verdad? Esa era la gran discusión con este asunto. Bueno, entonces, como les digo, sí es muy importante tener en cuenta estas fechas, ¿sí? De cuándo se formaron, porque ¿qué pasa? Algo muy importante. ¿Qué hicieron estas provincias radicales? Desde Casamata hasta que se diera la primera constitución federal en octubre de 1824. O sea, ¿qué hicieron estas provincias? ¿Cómo combatieron, cómo se enfrentaron al gobierno nacional? Ya Jaime Olvera nos mencionó cómo Luis Quintanar, una cosa bien importante, que creo que Jaime no la mencionó, pero quien nombró a Luis Quintanar jefe militar de Guadalajara fue Iturbide, ¿sí? En 1822. O sea, si lo nombró, por eso es que muchos pensaban que el movimiento que encabezó en Guadalajara Luis Quintanar a favor del federalismo tenía tintes de iturbidismo, ¿sí? Que fue lo que Jaime sí mencionó, pero no mencionó que lo nombró Iturbide, ¿sí? Entonces eso es muy importante para esta cuestión. Bueno, ahora bien, ¿cuándo nombraron a sus gobernadores estatales de estas provincias radicales? También eso es muy importante, ¿sí? Jalisco lo hizo el 18 de septiembre de 1823 como gobernador provisional precisamente a Luis Quintanar. Oaxaca, el 4 de diciembre de 1823. Zacatecas, el 31 de enero de 1824. Y Yucatán, el 23 de abril de 1824. ¿Sí? Bueno, ahora quiero mencionar algo que me parece fundamental, ¿sí? Y por eso es que a Jalisco, o a Guadalajara propiamente, porque era Guadalajara, que después se convirtió en el estado de Jalisco, se le ha dado esta preponderancia dentro del origen del federalismo radical mexicano. Pero yo creo que hay una cosa, por las fechas no es así, pero sí por el impacto que tenía regionalmente Guadalajara. No era una provincia más, era una audiencia que tenía jurisdicción sobre
el occidente e influencias sobre el norte del país y el Bajío. Entonces yo creo que ahí es donde radica la importancia de que Jalisco se le considere como uno de los lugares centrales del federalismo mexicano. No así Oaxaca. Yo creo que Oaxaca tuvo influencia sobre Chiapas, pero Yucatán, como lo veremos ahora que hable justo, él tiene otro proceso mucho más complejo, que ahí justo nos los dirá, de la relación precisamente entre Campeche y Mérida, ¿sí? Que ahí hay una disputa interna que después, yo no soy el especialista, justo lo va a hacer, ¿sí? Ahora, hay otra cuestión que también me parece fundamental que se debe plantear aquí, que es un tema que la doctora Vázquez ha insistido mucho, y que es que hacia el exterior estos estados eran federalistas, pero al interior eran centralistas, ¿sí? Y en la coyuntura específica de 1823-24, cuando se adoptó el federalismo como forma de gobierno, fíjense, Jalisco, Zacatecas y Yucatán hicieron consultas a sus municipios, a sus ayuntamientos constitucionales, ¿sí? Que es muy importante, ¿sí? Jaime dice que a lo mejor era nomás pura retórica y lo más los hacían firmar documentos, bueno, pero sí mandaban su documento donde decían que se sumaban a lo que estaba haciendo, en este caso Guadalajara, que estaba haciendo Yucatán, Mérida, o lo que estaba haciendo en el caso ¿cómo se llama?, de Zacatecas. Oaxaca no. Oaxaca no hizo consultas. Oaxaca no hizo ninguna consulta, y un miembro de la Junta Provincial Gubernativa que propuso consultar en el interior a los ayuntamientos constitucionales, preguntarles qué opinaban, si estaba bien separarse y declarar el federalismo y todo eso de la Ciudad de México. Oaxaca no lo hizo. Esa moción que hizo ese miembro de la Junta Provisional, la desecharon. La única institución en Oaxaca que se opuso al federalismo de manera abierta en una junta de cabildo fue el cabildo eclesiástico, ¿sí? Y lo dijo. No estamos de acuerdo en que Oaxaca se separe y que haga su propio gobierno, porque aquí lo están comandando los militares, ¿sí? Antonio de León, y no se ha hecho ninguna consulta al interior del Estado. No le hicieron caso ¿cómo se llama?, al cabildo eclesiástico tampoco, ni a ese representante ni al cabildo. Y aplicaron en Oaxaca, curiosamente, lo que Lucas Alamán decía cómo se debería gobernar el país en esos momentos, ¿sí? Que se resumía así: descentralización administrativa con centralización político-administrativa. Eso es lo que quería hacer Lucas Alamán desde el Ministerio de Gobierno, de Relaciones Exteriores e Interiores. ¿De acuerdo? Bueno, ahora bien, hay otro elemento que es muy importante. ¿Qué papel jugaron las Fuerzas Armadas en todo este proceso? Ya hablé que la Diputación Provincial la subordinó la Junta Provisional Gubernativa. Inclusive, la Diputación Provincial le escribió al Congreso General o al Congreso Nacional señalándole que la Junta Provisional Gubernativa le había quitado sus facultades políticas. Sí, o sea, lo había reducido a cero. Y entonces, las dos instituciones, ahora sí, como dice José Antonio, los oaxaqueños enredan todo, lo hacen como el queso Oaxaca, así, todo revuelto, ¿no? Bueno, en Oaxaca lo que hicieron fue lo siguiente: subordinación de la Diputación Provincial, ¿sí? Elección de la Junta Provisional Gubernativa. Control militar a través de Antonio de León, que era el mismo puesto que tenía Luis Quintanar en Guadalajara, lo tuvo Antonio de León en Oaxaca, ¿sí? Jefe político y gobernador de la intendencia, bueno, de lo que era lo que estaba convirtiendo en el Estado, ¿sí? Bueno, pero hay otro elemento fundamental: el papel del cabildo de la ciudad de Oaxaca, el cabildo civil. Tanto el cabildo civil como el cabildo eclesiástico se fundaron en el siglo XVI, ¿sí? Pero con la Constitución gaditana
se refuncionalizó ese cabildo de la ciudad de Oaxaca, se actualizó, podríamos decir, ¿sí? Y aquí es donde vengo yo a mencionar un tema que para mí es fundamental. Es que desde 1808, Imperial Española, el cabildo empezó a tomar un papel preponderante en Oaxaca. En 1809, el cabildo de la ciudad escribió una representación al rey y le dijo, así, textualmente, está la representación en el AGN, el acta que le mandaron a la corona española. Te apoyamos, sí y solo sí, das marcha atrás a las reformas borbónicas, ¿sí? Porque nos han perjudicado en el negocio más lucrativo que tenía en Oaxaca en esa época, que era la venta de la grana cochinilla, que después del oro y la plata era el tercer producto que se exportaba a Europa, ¿sí? Y entonces el cabildo, yo pienso que este cabildo empezó a tener una actitud más participativa, viendo lo que se daba con esta crisis imperial, con la misma guerra. En 1821, el cabildo de la ciudad, debemos tener en cuenta que entre 20 y 23 estamos en lo que se llama el trienio liberal para la historia española, ¿sí? Y en ese momento, originalmente, el cabildo de la ciudad de Oaxaca hizo un manifiesto en contra de Vicente Guerrero y de Agustín de Iturbide, ¿sí? Que estaban traicionando a España, al rey de España. Eso fue en febrero, marzo, como 2 semanas antes del Plan de Iguala. En agosto de 1821, Oaxaca acepta que Iturbide nombre a su compadre, Manuel Iruela y Zamora, como intendente de Oaxaca, ¿sí? Los mismos que se habían opuesto a Iturbide, después hacen una ceremonia en una iglesia y le dan cabida para que él sea el nuevo intendente impuesto por. Entonces, como les digo, hace un tiempo teníamos una discusión muy ruda entre Silke Hensel y Guardino, ¿no? Que ellos parece que Cádiz cambió todo, ¿no? Y los que nos oponíamos a que no cambió todo lo que ellos pensaban o tan radicalmente. Ahora ya hemos llegado a un acuerdo pacífico, ¿verdad? Y decimos que hubo más cosas, como no todo es negro ni blanco, ¿verdad? Sino que era una cosa un poco más complicada y que Cádiz sí tuvo una apertura para que llegaran gente que no eran de la élite a los puestos del poder político. Sin embargo, el cabildo siguió siendo controlado por los grandes comerciantes establecidos en la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Entonces, ellos empezaron a decir, bueno, ¿por qué vamos a dejar que la Constitución, este liberalismo se vuelva a reimponer? Y entonces por eso apoyaron a Iturbide, ¿sí? Aunque antes habían dicho que no, esto, no hay Iturbide, después se dan vuelta a la tuerca. Bueno, entonces llegamos al 1 de junio, que es cuando Oaxaca establece su sistema federalista, cuando dice que es federalista. Antonio de León, como jefe político y gobernante, manda citar a los integrantes del cabildo de la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Y les dice, ¿saben qué? Esto se va a hacer así, así, aseado. Y entonces el cabildo de la ciudad de Oaxaca dice, bueno, yo creo que es la Junta Provisional Gubernativa, le dice Antonio de León, los que tienen que declarar que Oaxaca se hace federalista. Y entonces los de la Junta Provisional dicen, ay, no, nosotros nos abrimos, que sea el cabildo, ¿sí? Y entonces el que lo hace en sesión secreta en Oaxaca es el cabildo de la ciudad de Oaxaca, apoyado por las Fuerzas Armadas de Antonio de León. Bueno, ¿qué es lo que pasa con este proceso? ¿Sí? Que simplemente, a diferencia de las otras provincias, en Oaxaca, la Diputación Provincial no es el antecedente del primer Congreso Constituyente de Oaxaca. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué es lo que yo he insistido mucho? Es que debemos considerar qué pasó en Oaxaca antes de la Constitución de 1824. ¿Sí? O sea, ¿qué hizo este
Congreso provisional que Lucas Alamán no pudo disolver. Lo intentó y lo pidió, ¿eh? Inclusive Lucas Alamán hay una carta o un oficio donde dice que se quite al Congreso y que se restituya los poderes a la Diputación Provincial. Y no le hicieron caso, ¿sí? El Congreso siguió. Llegaron a un acuerdo. En agosto de 1823, Lucas Alamán, ya lo dijo Jaime, mandó tropas a Jalisco, a Guadalajara. Iba Anastasio Bustamante, no, pero dijo Nicolás Bravo, ¿sí? Y Negrete, eran los dos que mandó. A Oaxaca también mandó en septiembre Fuerzas Armadas desde el gobierno central para un poco disolver esta oposición militar encabezada por Antonio de León a favor del federalismo. Tanto en Jalisco con los acuerdos de Lagos como en Oaxaca con los acuerdos del Carrizal, no se llegó a las armas, sino se tuvo un acuerdo, ¿sí? Un acuerdo entre amigos. Aparecen los acuerdos y entonces el gobierno de Oaxaca acepta que se haga este Congreso Constituyente y que se elabore todo este proceso de elección de diputados para el Congreso, para hacer la nueva Constitución, el nuevo Congreso que tenga carácter precisamente de constituyente, y aceptan esta pacificación, pero simultáneamente ellos siguen su proceso de seguir la instalación, no quitan su Congreso, que desde junio estaba instalado, del 6 de julio estaba instalado el Congreso. Y una cosa mucho más importante, que empezaron a hacer su propia legislación. Y aquí es donde quisiera detenerme un poquito. El 3 de junio de 1823 lanzan la convocatoria para elegir a los miembros del Congreso del Estado. El 6 de junio de 1823 instalan el primer Congreso Provincial de Oaxaca. El 28 de julio hacen un decreto con las bases provisionales de cómo se gobernaría Oaxaca, ¿sí? Todavía faltaría muchísimo para la constitución política, hasta octubre del 24, ellos están a mediados de 1823. Bueno, estas bases provisionales son muy importantes, porque esas precisamente era lo que no quería Lucas Alamán que hicieran los estados. Bueno, ¿qué decían estas bases provisionales? Son muy largas, pero yo voy a resumir las más importantes. Primero, exclusividad de la religión católica. Oaxaca tenía el derecho de ejercer su soberanía exclusivamente, si bien de manera federada. O sea, cualquier nueva ley proveniente de la Ciudad de México no tenía validez a partir de esa fecha en el territorio oaxaqueño. Luego, los diputados al Congreso Nacional que existía deberían regresar a Oaxaca. O sea, deberían abandonar el Congreso Nacional hasta que se hiciera el nuevo Congreso Constituyente. Luego, establecimiento de una junta de guerra que supervisara al ejército. Ahora bien, ¿cuáles eran las características de esta legislación provisional que se da entre mediados de 1823 y 1825, cuando se hace la primera constitución política de Oaxaca? Primero, estaba dividida en dos grandes bloques esta legislación oaxaqueña. Esta legislación oaxaqueña que va de mediados de 23 a 25, o sea, en este Congreso provisional, tuvo 36 decretos y 7 órdenes. Bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se deberían elegir, ¿sí?, los diputados? Segundo, la subordinación, siguiendo a Cádiz, la subordinación del Ejecutivo y del Judicial al Legislativo. Organización interna en su forma de gobierno, ¿sí?, que es una república, todo este tipo de temas. División de poderes. Religión que iba a profesar el Estado.
delimitación del territorio del Estado, requisitos de ciudadanía y el pacto federal como un elemento fundamental para sumarse a lo que después será la Constitución de 1824. Y el segundo bloque de leyes que hizo este Congreso provisional es la formación de los órganos de defensa del Estado. ¿Sí? O sea, todo Estado, la formación de las Fuerzas Armadas es consustancial a la formación de todo Estado. Y segundo, cómo iban a provenir los ingresos fiscales para financiar la actividad política de este Estado. El gran problema que tuvo Oaxaca, ya para cerrar, es que en medio de estos decretos provisionales para gobernar el Estado, tuvieron que enfrentar las ambiciones políticas de Antonio de León. ¿Sí? Desde 1823, Lucas Alamán trató de dividir el mando militar del mando político, ¿sí? Como lo tenía concentrado Luis Quintanar en Guadalajara y Antonio de León. Esto lo logró, ¿sí? Y entonces, desde los acuerdos del Carrizal de 23, se le quitaron varias facultades para el gobierno civil y le dejaron nada más las facultades militares a Antonio de León, que era el principal líder y el principal promotor del federalismo en Oaxaca. Bueno. En abril de 1824, cuando se celebró algo por la acta constitutiva de la federación, ¿sí? Se corría el rumor en Oaxaca de que Antonio de León quería dar un golpe de Estado para hacerse el gobernador de la entidad. Esto fue un rumor, fracasó completamente. En junio de 1824, Antonio de León lanza su plan antiespañol en Oaxaca, ¿sí? Y como no le hacen caso, el Congreso no lo acepta ese plan antiespañol, se levanta en armas Antonio de León, ¿sí? Y exige que se le den 25,000 pesos por parte del gobierno del Estado. El gobernador del Estado era José María Murguía y Galardi, que había sido el último intendente y fue el primer gobernador. Bueno, la crisis fue de tal grado que el Congreso y el gobernador del Estado tuvieron que salir de Oaxaca y sesionar en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Ante la presencia militar de Antonio de León. ¿Qué hacen? En agosto de 1824, el gobierno nacional envía a Guadalupe Victoria a someter al orden a Antonio de León. Nuevamente, sin llegar a las armas, Antonio de León capitula ante Guadalupe Victoria. ¿Sí? En sus correrías que anduvo ahí, Antonio de León mandó a matar al administrador de alcabalas de ahí del pueblo donde era él. Los detienen y los mandan como reos a él y a su hermano Manuel a la Ciudad de México. ¿Sí? Entonces, agosto de 24, el gobierno del Estado se deshace de Antonio de León, ¿sí? Pero también el gobierno nacional, porque saldría indultado hasta 1826. Bueno, esto que les narro ha servido para que en Oaxaca se minimice el papel de Antonio de León, ¿sí? Pero yo estoy seguro que Oaxaca no hubiera optado por el federalismo si Antonio de León no hubiera presionado al Cabildo, a la Junta Provisional y a todas las autoridades. Él era el jefe político y gobernante de Oaxaca. Y él forzó la máquina para que Oaxaca optara desde junio de 1823 por el federalismo como forma de gobierno. Lo mismo le sucedió a Luis Quintanar en Jalisco. Lo mismo. En 24 lo apresa Anastasio Bustamante. Digo, lo apresan a Anastasio Bustamante y a él y los mandan a Acapulco. ¿Sí? Entonces,
ya no tienen injerencia directa en la Constitución. Sin embargo, Antonio de León hace lo mismo. La diferencia, como dice Jaime Olvera, el padre del federalismo en Jalisco no es Prisciliano Sánchez, es Luis Quintana. En Oaxaca es lo mismo. Todo el mundo dice que los verdaderos padres del federalismo son dos personajes muy importantes. No los quiero ni unir ni nada, pero me parece que Antonio de León tiene una figura más importante. Es Florencio del Castillo, que había sido, es costarricense, cura costarricense, que había sido inclusive presidente en Cádiz, ¿sí? En las Cortes de españolas, y José López de Ortigosa. Bueno, entre 1830 y 1846, o sea, en la parte del federalismo, los dos personajes que fueron alternativamente gobernadores de Oaxaca fueron Antonio de León y José López de Ortigosa. Los dos estuvieron en el Congreso Constituyente. Florencio del Castillo fue el primer presidente del Congreso Provisional de Oaxaca. José López de Ortigosa fue el presidente del primer Congreso Provisional de Oaxaca, después de que renunció Florencio del Castillo, y fue el que firmó como presidente cuando se hizo la Constitución Política oaxaqueña, en 1825. Entonces, como ustedes ven, como dice José Antonio, enredan todo, pues ellos enredaron mucho, ¿verdad? Porque no siguieron lo que hicieron las otras entidades, tuvieron una evolución un poco diferente a lo que pasó en Zacatecas, en Jalisco, ¿cómo se llama? En Jalisco, en Zacatecas y en Yucatán, ¿sí? Pero también la que tuvieron en otros lugares, en Puebla, en otros lugares, porque aquí la Diputación Provincial, como digo, ni fu ni fa. El personaje importante fue Antonio de León y estas instituciones que ellos crearon, ¿sí? O sea, la Junta Provisional Gubernativa. Yo creo que no se le ha puesto mucha atención a las juntas provisionales gubernativas, ¿eh? Son bien importantes, porque como te digo, como les digo, no nomás en Yucatán, en Zacatecas y en Chiapas se fundaron, ¿sí? Sino que en esos tres estados, salvo Chiapas, se mantuvieron. Ojo, sin que la Diputación Provincial ni en Zacatecas, ni en Jalisco, ni en Yucatán perdiera la preponderancia que no tuvo en Oaxaca, ¿sí? Bueno, esa sería un poco la plática. Pues, si te parece, Marta, muy bien, Carlos, pues tú nos ayudas mucho más, ya que hemos oído a Rafael, a Jaime y ahora a ti, pues a darle más sentido a esto del ejercicio de los federalismos. Cómo realmente a veces pensamos, y ese es el objetivo también de esta charla en el Senado, de estas conferencias, pláticas en el Senado, pues de reflexionar desde el origen y desde cómo las mecánicas políticas, sociales, económicas van marcando esto, que a veces suena ya una palabra muy usada, pero que es necesaria, que son los muchos Méxicos. El federalismo nos unifica, el federalismo es un sistema hasta actualmente, pero a veces no nos damos cuenta lo complicado que fue establecer el federalismo en estos momentos y por estos 4 estados. Por eso empezamos con Jalisco, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas, porque realmente son los primeros. Yo tengo varias preguntas y comentarios, Carlos, si quieres un poco para abrir, ya Eduardo ya levantó la mano, pero para abrir los comentarios generales a esto. Y siempre hay dos, y es, a final de cuentas, ¿para qué querían el federalismo estos grupos políticos? ¿Qué les daba este federalismo a Oaxaca que les permitía? Y eso está relacionado con lo que tú muy bien has trabajado en este excelente libro, y ahora lo digo, ahora sí, ¿cómo se llama? Ya lo he dicho públicamente, lo digo ahora más, de esto de indios, burócratas y comerciantes en Oaxaca, que es un libro que deberíamos de estudiar para entender transiciones. ¿Y cómo hacen? Dos preguntas mucho, Carlos. Primero, ¿para qué quieren el federalismo? Segundo, ya ellos hacen la Constitución, efectivamente tenía mucho miedo a la mano de que se les fuera de la mano la Constitución y después ya no la pudieran echar para atrás. Tal parece que lo logra porque hasta 1825 se establece. Entonces, la segunda es, ¿cuál es la relación con el acta constitutiva? Lo mismo que le dije a Jaime, la cumplen, la modifican, etcétera. Y lo tercero son las reformas borbónicas. ¿Qué tanto en la Constitución y esta élite que había sido muy remisa
a ir en contra de repartimiento, e ir en contra de que se anularan, sobre todo, como tú lo has mostrado, los repartimientos, cómo lo tratan en la Constitución ellos. Los mantienen, no los mantienen, como buenos oaxaqueños, y pienso en Juárez, pues va la ley por un lado y la realidad por otra, ¿no? Pero digamos, para empezarle, Carlos, y seguramente va a haber más comentarios. Bueno, voy a contestar directamente para que sea más fácil, ¿no? Porque luego se conjuntan y ya se le va uno. Bueno, lo primero que tengo que decir es que quería empezar yo con una cuestión y empecé con otra por lo más general, pero yo quería empezar con algo muy, muy particular, fíjate, José Antonio. Siempre me ha llamado la atención por qué una élite tan ultrarrealista se convirtió en federalista. Esa es mi pregunta central, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente, como te digo, desde esa representación que hacen al rey, ¿sí? Te apoyamos en la crisis imperial, sí, solo sí, esto y esto y esto, o sea, sus peticiones, ¿no? O sea, como hacían, ¿no? Poner una universidad, quitar el repartimiento, no de quitar el repartimiento, o sea, todo ese tipo de cosas lo mantienen. Bueno, Brian Hammett en un viejo artículo que se llama Los factores regionales del federalismo mexicano, algo así, creo que es de 84 y ya tiene bastantes ayeres, dice una cosa muy interesante. ¿Por qué estas élites, no solamente de las de Oaxaca, sino de varios estados, o de varios lo que se comieron estados, optaron por el federalismo? Porque era el sistema que más espacio de maniobra les permitía, de dirimir sus broncas internas. Y eso fue lo que hicieron. O sea, mira, tú ves los personajes que participan, los que tienen importancia, pues sí, porque hay muchos que nomás son corifeos de la clase económica poderosa. Y aquí, y ya Brian Hammett lo mencionó hace mucho tiempo también, esta élite eran criollos y eran peninsulares. No solamente eran peninsulares, eran criollos y peninsulares. Eran de los dos, ¿sí? Lo que los unía era el interés económico que tenían, ¿sí? Bueno, entonces yo lo que hago en un artículo, ahora sí, a un comercial. En octubre del año pasado hicimos una reunión en Oaxaca, una mesa redonda, donde participó Justo, Jaime y Mariana sobre los estados radicales, que estos cuatro, ¿sí? Y luego, creo que cuando en el 30 de enero, Jaime repitió ese numerito en Jalisco al presentar el libro de los primeros, ¿cómo se llama?, republicanos, e hicimos una mesa redonda más o menos un poco con ese mismo sentido. Y de esto tenemos un libro en prensa que va a salir este año sobre esta cuestión. Bueno, yo lo que te quiero decir es que no se ha dicho con tanta fuerza, pero yo creo que no solamente era Oaxaca, eran otros lugares los que ven que el federalismo era la forma más conveniente, ¿sí?, de tener su propio espacio de poder sin que fuera afectado y ceder lo poco que le pudieron ceder a la federación, que como tú sabes y lo han visto ustedes, es que le quitaron muchísimas facultades al poder federal, ¿sí? Por eso Lucas Alamán respondía como loco, porque decía, pues estos están haciendo el federalismo y no le hacen caso a nadie, ¿sí? Ellos hacen sus propias leyes y sus propios congresos y Carlos María Bustamante decía, tienen su congresito, su gobernadorcito, o sea, todo muy chiquito y todo muy bonito, pero que no sirve para nada, ¿no? Eso decía Carlos María de Bustamante. Entonces, por eso yo digo que ese es un punto central. Bueno, ahora, al no permitir perder el control, ¿sí?, ¿qué hace esta élite? Se eliminan a Antonio de León, que se les volvió una piedra en el zapato. Cuando él ya no tuvo poder, convirtió a su fuerza militar en una fuerza política, ¿sí? El gobernador del estado le escribía a Lucas, al ¿cómo se llama? Le mandaba correspondencia al cabildo y al Congreso y decía, es que este señor Antonio de León, la forma tan grosera en que me escribe. O sea, como militar decía, o me obedece o me obedece, o me da los 25,000 pesos o lo mando a la cárcel, casi le decía, ¿no? Entonces, él tenía una actitud muy, muy castrense, ¿no?, sobre el poder y cómo hacerlo, pues, ¿no? Una cosa que es muy importante y que creo que da contexto, es que Antonio de León tampoco era un bárbaro del norte, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? O sea, era una persona que no sabía de nada.
Él fue el primer, ¿sí?, alcalde del municipio constitucional de su pueblo, de donde él venía, donde juró, donde primero consumó la independencia y luego la vino a consumar a la ciudad de Oaxaca. Primero lo hizo ahí en su pueblo, ¿sí? Pero él fue alcalde, el primer alcalde constitucional cuando se restituyeron en 1820. Y en un pleito que tuvo con el subdelegado, que todavía había subdelegado, que se quería meter a las juntas del cabildo, el subdelegado, como en la época antigua. Y él le dice que según el artículo tal de la Constitución de Cádiz, él ya no puede asistir a las juntas del cabildo constitucional y lo sacan. Y se vuelve un pleito ahí tremendo. Entonces, no era un personaje que tampoco era un agente así que no entendía qué estaba pasando, que es otra cosa que también pensamos, que los militares nomás tiran balazos, y eso no es tan cierto, ¿sí? Porque yo siempre he comentado, desde 1821 hasta 1940, México ha sido gobernado por militares. Échenle cuentas y van a ver cómo siempre nos han gobernado los militares. De hecho, o sea, hasta 1940, hasta 46, porque todavía Vila Camacho era militar, después ya empezaron los civiles, pero, o sea, han tenido una preponderancia dentro de la política mexicana. Entonces, yo creo que eso fue un elemento fundamental. ¿Y qué hicieron con la Constitución? Yo creo que aquí hay que discutir un poco qué es lo que hicieron esta élite, ¿sí? Bueno, hay un historiador oaxaqueño que dice que era una adefesia, ¿sí? Era una mezcla entre la Constitución de Cádiz y la gringa. Y sí, en muchas cosas sí mezclaron esas cosas, ¿sí? Y entonces surgió algo como amorfo, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, la gran discusión sobre la permanencia de la religión católica, por ejemplo, ¿no? Que es Cádiz, ¿no? O sea, lo copiaron textual de Cádiz. Si uno lee la Constitución de Oaxaca en su artículo sobre la religión, es exactamente, sin quitarle una palabra, está ese artículo de Cádiz. La subordinación del ejecutivo y del judicial viene también de Cádiz, ¿sí? O sea, que el legislativo sea el preponderante en ese aspecto. Luego, el bicameral. Oaxaca tuvo Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, las dos en la Constitución. Y en esa Constitución eso viene más bien de los Estados Unidos, ¿sí? O sea, es una mezcla. Yo digo que hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta muy importantes. Una es lo que legislativamente se plantea y otra cuál es la práctica política, ¿sí? Yo creo que lo que hicieron los legisladores oaxaqueños es por hacer una constitución muy bonita, ¿no? Que tuviera todos los elementos, pero en la práctica política siguieron aplicando muchas cosas del antiguo régimen que las tenían que mantener. Mira, en Oaxaca, en Oaxaca hoy día, de los 570 municipios que tiene Oaxaca, el 25%, más de 415 se rigen por la ley de usos y costumbres, de abusos y costumbres, dijeran, ¿no? De usos y costumbres, ¿sí? Se eligen así. Y una minoría por estas leyes del federalismo mexicano, ¿eh? O sea, se mantienen. Entonces, cuando hay elecciones para ayuntamientos, en Oaxaca se arma el Dios Padre. Se pelean por todo, ¿sí? Cuando hay elección nada más para presidente, pues al que sea, pues no afecta. El problema es cuando afecta su ámbito político muy pequeño. Entonces, ¿qué hicieron? Mantuvieron todo. Yo creo que la estructura fiscal y la estructura política no se movió mucho. No solo ayuntamientos constitucionales, había repúblicas constitucionales, que eran ayuntamientos que tenían menos representación y tenían menos funcionarios, pero mantuvieron y les dieron el mismo trato como si fuera un ayuntamiento, pero con menores funcionarios. Todo eso, ¿sí? Y luego, tampoco sin perder. Por eso yo hablo que aplicaron esa política de Lucas Salamanca, ¿sí? Que es descentralización administrativa con centralización político, ¿sí? O sea, porque les funcionaba muy bien. Si estos pueblos siguen pagando sus impuestos. Otra cosa muy importante, el tributo, capitación y todo eso se mantuvo hasta 1913 en Oaxaca, ¿sí? Entonces la gente seguía pagando su tributo, molestaban y decían, bueno, pues hay que sigan estos haciéndose bolas, no nos tocan y nosotros seguimos manteniendo esta política. En este libro que mencionas, que es mi tesis de doctorado, yo pongo quiénes conformaron los congresos y además
¿Qué miembros de esta élite, ¿sí?, que heredó el poder en el periodo republicano llegaron a ser gobernadores del estado? Varios miembros de esa élite, no había de otra. O sea, no había recambio generacional. O eran ellos o no era nadie más. Entonces, cuando dicen, ¿quiénes conformaron esa élite? No, que además de estas personas también hubo abogados, hubo médicos, hubo clases. Sí, sí los hubo, pero ¿quiénes seguían teniendo el control? ¿Sí? El ayuntamiento solo en el momento en que se dio cuenta que era la nueva instancia de poder que valía, se pasaron al ayuntamiento. José López Ortigosa fue de la Diputación Provincial, fue de varios, todas las, él es el único personaje que está en todas las instancias de poder entre 1821 y 1825. Y de 1830 a 1837 fue gobernador del estado. Y luego, otra cosa, Silke Hensel demuestra que en su casa se hicieron las juntas para transitar al centralismo. Tanto Antonio de León como José López de Ortigosa se convirtieron en centralistas cuando vieron el desastre que habían hecho con esta federación republicana, ¿verdad? Porque fue un desastre. Fue un desastre. Ahora ya no estamos convencidos si estuvo bien o estuvo mal que hayamos transitado a una república federal tan radical. No, de veras. Yo pienso que Lucas Alamán, Miri Terán, Carlos María de Bustamante y Fray Servando tenían razón que a lo mejor había que hacer una transición intermedia, una república centralista primero y después una federalista. ¿Sí? Pero al final de cuentas se hizo federalista porque era la única manera de mantener unido al reino de la Nueva España, o sea, de lo que había sido el reino de la Nueva España. Inclusive sumamos a Centroamérica, ¿verdad? Con Iturbide, pero después ya se separó y esa decisión. Digo, pero así tenemos que ser un poco más polémicos sobre esta situación, si realmente funcionó este federalismo, o fue bueno, ya lo hemos estudiado en los libros con la doctora, ¿no? De que por qué tronó el federalismo, por todos estos procesos que al final, bueno, no solo en México, Perú fue igual, Perú está igual. Entonces yo creo que por ahí está un poco la cuestión. Oh, y hay una frase muy buena tuya de tu libro que de veras lo recomiendo tanto, de Indios, Burócratas y Comerciantes, es que es una sociedad empatada, eso es decir, no hubo un grupo que ganara. Y eso un poco hacia adelante, tú lo has demostrado en tus textos, perdón, ya hoy te voy a dar la palabra, no es una, nos hemos acostumbrado, y eso lo digo porque seguramente muchos en público en general lo va a ver, pues estas dos preguntas que tú haces, uno, qué tan eficaz y fructífero fue para el país este federalismo, y por el otro lado también, Carlos, que al contrario de esta idea de la anarquía generalizada, pues hay estados empatados en muchos sentidos, bueno, no sé si todos, pero en Oaxaca, que no hay enfrentamientos y no hay una inestabilidad política en todo el siglo XIX. Realmente Juárez, por eso es tan especialmente interesante, tú lo has estudiado también, un político oaxaqueño que no estuvo en medio de tanto enfrentamiento. Pero bueno, vamos a dar la palabra, si te parece. Empezamos con Eduardo López. Adelante, Eduardo, abre tu micrófono inmediatamente para empezar. Y después también a Carmen. Primero, Eduardo. Eduardo, adelante. Claro que sí. A ver, mi cámara. No se oye bien. Se oye bien mejor apágalo. Sí, Eduardo, apaga y ahora sí habla, por favor. Ok. Sobre justamente este proceso de transición de la Diputación Provincial al Estado Libre y Soberano de Oaxaca. La primera tiene que ver con los grupos o grupos prepartidistas que influyeron en la redacción de la Constitución. Si tuvo algún impacto la masonería o pues hubo otro tipo de grupos que impactaron en la redacción de la Constitución. Porque tengo memoria de que en el libro de Práctica y Fracaso del Federalismo mencionó a los aceites y a los vinagres, que fue un enfrentamiento ya un poquito después, y no sé si tenga ya un matiz, ¿no? La segunda pregunta tiene que ver precisamente apaga, con estos... por favor, perdón, Eduardo, apaga mejor tu cámara, porque sí hace eso, mejor. Ahora sí, Okay. Creo que te oímos mejor. A ver, ahora sí. Ok. Entonces, la segunda pregunta tiene que ver con precisamente lo que está pasando con Chiapas.
ya que recordemos que Oaxaca era la frontera de facto de la Nueva España y pues en parte también del primer imperio mexicano, ya que el reino de Guatemala abarcaba Chiapas y a pesar de que se incorporó, de hecho, rompió con Guatemala en agosto de 1821 para unirse al imperio mexicano, gozaron de cierta autonomía y justamente en 1823, cuando fundaron su propia junta, Lucas Alamán le ordena a Vicente Filisola, que está ya de salida del gobierno de Guatemala, que disuelva la junta. La disuelve, pero los chapanecos se levantan en armas y vuelven a restablecer su junta con el plan de Chapa Libre. ¿Qué tanto comunicación había entre los oaxaqueños y los chapanecos? Porque precisamente Alamán, justamente cuando le dice a Filisola esa orden de que disuelva la junta, después me dice el doctor Mario Vázquez Olivera que Alamán le mandó la contraorden. Sí. Cuando pasaron los pronunciamientos de Oaxaca, dijo, ¿sabes qué, Filisola? Mejor espérate y no disuelvas la junta, pero ya le llega demasiado tarde. Y justamente también va otro punto ahí relacionado, que Chiapas le llevó a proponer a Oaxaca, Tabasco y Yucatán, proponer una nueva república o ahí en el sudeste. No sé si puede haber, hay algo más de información de cuáles fueron los argumentos de Oaxaca de rechazar esa alianza. Y finalmente, cerrar con Antonio de León. ¿Qué pasó con Antonio de León justamente antes de la guerra contra los Estados Unidos? Entre ese periodo entre que fue jefe político hasta antes de la guerra México-Estados Unidos, ¿era un federalista tradicionalista o era más cercano a los hombres de bien? No sé exactamente cómo podría catalogarse a Antonio de León y su trayectoria en esos años. Muy bien. Bueno, en primer lugar, en la Constitución de Oaxaca de 1825, del 10 de enero de 1825, los masones no tienen mucha importancia en Oaxaca. Eran más bien grupos entre los proespañoles y los antiespañoles, entre los aceites y los vinagres. Los aceites eran los proespañoles y los vinagres eran los que estaban en contra de toda esta herencia española. El que funda la logia masónica en Oaxaca es precisamente Antonio de León, que la funda en 1826, que se llama algo así del esfuerzo, tiene un nombre, le puso un nombre. Él fue miembro de esta logia del rito yorquino, ¿sí? Antonio de León, él fue el que la fundó en Oaxaca. Y es la logia que existe hasta la fecha, en Oaxaca, donde militó Benito Juárez y todas esas gentes que han participado en política. Luego, la otra cuestión sobre el caso de Chiapas. En este libro que estamos haciendo sobre los federalismos radicales, el compañero Justo Flores es el que aborda esta situación, porque revisando y comparando, como hice un estudio introductorio de este libro, entonces comparé lo que pasó en Yucatán con lo que pasó en Jalisco, con lo que pasó en Oaxaca, con lo que pasó en Zacatecas, ¿sí? También Zacatecas y Guadalajara trataron de confederarse y no funcionó. De unir intereses y no funcionó. En el caso del sureste, Chiapas le propuso a Yucatán, según lo que investigó Justo, hacer una confederación Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Y tampoco funcionó. Justo da más argumentos de cuál es lo que esgrime Yucatán para no aceptar. Felicita a Chiapas por aceptar el federalismo, pero le dice que no le interesa. Bueno, ahora, como dice Eduardo, ¿qué pasó con Chiapas? Chiapas es un caso muy interesante, porque como digo, es un caso que no solamente era luchar por hacerse federalista, sino por así. O sea, se convirtió ahora sí como en una manzana de la discordia y parece que hubo mucha tinta corrió en la prensa nacional, se dice Mario Vázquez, sobre qué hacer con Chiapas, ¿no? Pero igual, como lo mencionas, Lucas Alamán mandó a Filisola a que disolviera y la disuelve. Y después empieza el proyecto de Chiapas Libre y empieza todo un pleito y hasta que terminan, donde Lucas Alamán dice, bueno, vamos a aceptar que se pertenezca a México y ya se hace otra cuestión. Pero ya la relación entre Oaxaca y Chiapas ahí sí es muy directa. ¿Sí? Es muy directa. Inclusive Filisola cuando deja Chiapas se viene a Oaxaca. En la frontera con Oaxaca ahí se establece
y deja un destacamento en Chiapas para dirimir esta situación del federalismo en Chiapas y todas estas cuestiones de si pertenecía a México, pertenecía a Centroamérica. Ahora bien, Oaxaca sí tuvo mucha influencia sobre Chiapas, ¿sí? O sea, ahí sí es directa. O sea, la Junta realmente toma como modelo esta Junta Provisional de Oaxaca. En Yucatán sucede otra cosa y ya justo nos va a aclarar cuando él haga su exposición. En el caso de qué pasó y qué posición política tiene Antonio de León. Antonio de León es el Santana de Oaxaca. Militó en todos los bandos. Fue realista. Luego, insurgente. Luego, iturbidista. Luego, antiturbidista. Cuando se suma al plan de Casamata, él se alía con Vicente Guerrero y Nicolás Bravo en el plan de, ¿cómo se llama? Es un plan que tienen ahí en Guerrero y Oaxaca, y ahí en contra de Iturbide hasta que ellos toman la ciudad de Oaxaca. Bravo y Antonio de León entran, el 7 se suman al plan de Casamata y el 9 toman la ciudad de Oaxaca. Esa es su posición, ¿sí? Luego fue federalista. Para mí es el verdadero padre del federalismo en Oaxaca, porque él fue el que casi obligaba a la Junta Provisional y al Cabildo, decía, ustedes tienen que decir esto, ustedes lo otro, y si no, aquí están mis militares para que los pongan en orden, ¿no? Y luego sale que es detenido, lo sacan, se vuelve federalista, luego se vuelve centralista, ¿sí? Inclusive entre 43 y 46, 47, él comanda a una fuerza basada en puros gobernadores militares en Oaxaca, desde 43. Todos los que toman el poder eliminan a Ortigosa, que era el otro personaje importante, pero que era más civilista, y controlan el poder. Y todos los que hace gobernadores y jefes de la Junta Departamental son militares que están aliados con él, ¿sí? Es precisamente con la guerra con Estados Unidos donde Santana lo nombra para que él reclute fuerzas armadas para combatir a los norteamericanos. Y en la batalla de Molino del Rey, de 47, sale herido y se muere. Ahí acaba Antonio de León, ¿sí? Ahí acaba su historia. Pero entre 1821 y 1846-47 fue el hombre fuerte de la política. Eso no me cabe la menor duda. Inclusive, como un dato muy interesante, Benito Juárez fue secretario de gobierno de Antonio de León cuando fue gobernador del estado, ¿sí? O sea, para que vean un poco más o menos cómo está la situación, ¿no? Pues esos serían los comentarios a Eduardo. Muchas gracias, Eduardo y Carlos. Carmen, por favor. Gracias, Eduardo, gracias, José si Antonio. pueden, perdón, Carmen, Eduardo, si pueden bajar su manita, su mano, por favor. Ahorita le damos la palabra justo. Adelante, Carmen, por favor. Gracias. Gracias, Carlos, por tu conferencia. Mi pregunta es tratar de entender ese centralismo administrativo interno con el federalismo que promovían y que fueron radicales. Hace un momento acabas de contestarle a José Antonio que buscaron el federalismo, la élite, con la idea de tener movilidad, espacio político, influencia y sobre todo autonomía en el proceder. Pero entonces también trataron de conservar centralismo y no cambiar para mantener este poder. Y también, de acuerdo a este centralismo, ¿cómo lo plasmaron desde esas bases legales del 23? ¿Lo plasmaron solo manteniendo cierta estabilidad en los ayuntamientos creados? ¿O de qué otra manera tú ves, aunque no sea en la práctica, pero sí en la legislación, que quedó el centralismo interno? Es ese juego de centralismo interno con lo federalismo relacionado a mi pregunta. Gracias, Carlos. Sí, muy bien. Bueno, en realidad, como digo, o sea, jurídicamente, pues era imposible que lo plasmaran tan así, o sea, de decirlo, pues no vamos a someter a los pueblos, a las comunidades. Simplemente, yo pienso que lo que hicieron fue, fíjate, tuvieron una cosa muy interesante, y eso yo lo analizo en el libro que José Antonio chulea mucho, que primero me decía que era dependentista, hijo de Wunderfran, dice, ¿cómo se llama?
Es que tú me has convencido, Carlos. El Manuel Chus me decía que soy hijo de Wunderfrank, y eso no es cierto, ¿verdad? Claro que eras, pero bueno, es buen hijo. Pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que me llamó mucho la atención un análisis de la legislatura, de los congresos, ¿sí? Varios personajes de estos importantes, familiares, se fueron hacia el Congreso, porque vieron que ya el ayuntamiento no era la institución que iba a controlar. Presionaron para que el ayuntamiento no perdiera ese monopolio, ¿sí? Tan tarde como 1829, me llama mucho la atención que un pueblo que está en la Sierra Juárez, bien lejos, pidiera que se rehicieran las elecciones de 1828, pero no se lo pidiera al Congreso, se lo pidiera al Cabildo de la ciudad de Oaxaca, ¿sí? Entonces, bueno, esos viven desfasados de la realidad, pues, ¿no? Porque según la Constitución, pues el Congreso era el que podía anular las elecciones, no el Cabildo de la ciudad, ¿sí? Pero poco a poco fueron entendiendo, eso sí me consta, de que ya no era el Cabildo, ya no era el Cabildo de la ciudad, la institución preponderante como en el antiguo régimen, que era, según el derecho castellano, era la cabeza de la provincia, ¿sí? Entonces empezaron a entender que era el Congreso y muchos se hicieron congresistas, pero no solamente eso, Carmen, sino que nombraron gobernadores en varios distritos a familiares o miembros de esa élite. Se fueron para allá, ¿sí? Y los movían, se iban de un a otro, de uno. Yo sí tengo muy claro, bueno, ahorita no me acuerdo, pero en mi libro está, era familiar de estos. En 1832, un periódico de Oaxaca que se llama El Zapoteco, es muy sintomático su nombre, porque de Zapoteco iban a defender los indígenas, no tenía nada, eran los mismos de la élite, critica a la oligarquía que gobierna Oaxaca. Y dicen que nomás son dos familias, que son curas, que son jueces, que tienen repartido todo el poder, ¿sí? Son dos familias y 32 personajes los que controlan la política de Oaxaca, ¿sí? Entonces, ese periódico que se llama El Zapoteco decía, muera la oligarquía que nos está robando. Y decían cosas. Y luego una cosa bien interesante, que mucho antes de que se muriera Fernando VII ya lo habían matado estos del Zapoteco. Festejamos la muerte del rey. Y dice, bueno, y luego lees las fechas y el periódico cuando salió, no, Fernando VII todavía estaba vivo. Estos ya lo habían matado, ya vamos a matarlo, ¿no? Que eran los opositores a esa supuestamente oligarquía, ¿sí? Entonces, por eso digo que la práctica política te demuestra que las cosas funcionan. Mira, si este país siguiera las constituciones como están escritas, seríamos el mejor país del mundo, ¿sí? Pero las cosas no funcionan así. Desgraciadamente no funcionan, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que meterle el diente a los archivos judiciales, a los archivos, o sea, donde está realmente la dinámica que tienen estos poderes, ¿sí? O sea, sí controlan el gobernador, sí controlan los órganos de gobierno, pero la dinámica es otra. Y otra cosa muy importante, el siglo XIX es el siglo de las rebeliones indígenas en Oaxaca, que es una cosa, parece contradictoria, que es muy importante. Son las mayores rebeliones no se dieron en la época colonial, se dieron en el siglo XIX en Oaxaca, ¿sí? Precisamente porque soterradamente les estaban cambiando todo esto, ¿sí? O sea, les estaban cambiando, los estaban haciendo como integrarse a que se integran y no se integran a este liberalismo, ¿no? Económico, social y político e ideológico. Hay una pugna muy, muy, muy tremenda, ¿no? En Oaxaca hay muchas rebeliones, ¿sí? Muchas rebeliones, y por diferentes temas, ¿sí? Desde religiosos hasta políticos, de recaudación, de no pagar el tributo, de una serie de cuestiones que también yo he estudiado un poco eso y creo que es un poco más complejo de nada más así la élite que controla, pero sí lograron, como dice José Antonio, ya Justo Sierra nos hizo la mala jugada de decir que el siglo XIX era el siglo de la anarquía, ¿no? Más que anarquía hay inestabilidad y hay ingobernabilidad en algunos casos. Yo no sé si recuerdas, Carmen, pero en varios ponencias ahí en del seminario con la doctora Vázquez, yo llamaba la atención de que Oaxaca tuvo entre 1824 y 1847 casi como 40 gobernadores. Fue el poder más inestable
como la presidencia, pero no el legislativo. El legislativo se mantuvo. Entonces es una cosa bien interesante de que no es tan cierto eso de que hubo ingobernabilidad, ¿sí? Hubo inestabilidad, o sea, que hubo anarquía, perdón, que hubo anarquía, hubo una lógica política que estábamos creando un nuevo país, o sea, nuevas instituciones que para que se adentraran. Hay lugares donde todavía no les hacen caso, como en Oaxaca, que 407 municipios les vale sombría la constitución política y ellos hacen sus propias leyes, ¿no? Sus propios arreglos políticos, ¿no? Bueno, de esos 417 que se eligen por usos y costumbres, hay 5 que eligen presidente municipal cada año, y otros cada 3 años, y otros 2 años, o sea que es todo un chilaquil aquí, o sea, es un relajo. Entonces, por eso digo que es una cuestión mucho más compleja, ¿no? De esto, ¿no? Muy bien, Carlos, Gracias, gracias. gracias. Justo, por favor, Justo Flores. Saludos a todos. Carlos, te oí con atención, digo, te oí porque casi no te vi, nada más su frente se veía. Pero Pues José Antonio me eh, dijo que hiciera eso. No, eh, pero yo me- no te quise decir, bueno, así ponte No, así, así. ahí estamos bien. Dale, don Justo. creo que estas charlas han allanado el camino para ese seminario, para ese ciclo de conferencias, y sobre todo que me han abierto, vaya, por donde las aristas que abordaría yo en mi charla. Me gustó mucho tu trabajo porque ya das el panorama general, al igual que lo hizo Jaime y al igual que lo hizo el primer conferencista. Eh, Solo quisiera yo contribuir a lo que se ha dicho de la propuesta de Confederación de Chiapas. Efectivamente, la Junta Provisional de Chiapas le manda a Yucatán, y eso está en un manifiesto del Congreso del Constituyente de Yucatán, le manda a la Junta Provisional de Yucatán diciéndole que se podría formar una confederación, un estado, una nación con lo que sería Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán, que nada tendría que pedirle a México ni a Guatemala ni envidiarle, y que podría ser una nación opulenta, ¿no? Por los brazos, etcétera, trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los yucatecos, y eso también lo voy a ver en mi conferencia, y como se ha dicho desde la primera charla que sí estuve, lo que pasa es que no tenía yo ni sonido ni cámara en mi cubículo. Ahorita estamos de home office por el mal tiempo, entonces estamos resguardados. Como se ha dicho, a pesar de ser estas 4 provincias radicales, manifiestan un deseo por ser parte de la Unión. Y lo mismo va a responderle Yucatán a Lucas Alamán, que precisamente esta propuesta que hace la Junta Provincial de Chiapas la rechaza Yucatán muy amablemente, diciéndole que, pues, que se congratulaba efectivamente porque había adoptado el federalismo Chiapas, que era el sistema que debería adoptar toda la América hispana, etcétera, etcétera, pero que no, gracias. Entonces, esta prueba la manda el constituyente al gobierno nacional para decirles, vean, sí tenemos todas las intenciones de ser parte de la Unión y ya hemos rechazado esta propuesta de confederación que nos hizo Chiapas. Entonces, esa es una de las razones de Yucatán. Aparte expone de que, pues, su comercio está con Veracruz y por otro lado por Cuba, ¿no? Entonces, ahí son razones claras que dicen los constituyentes, ¿no? ¿Por qué querían ser parte también de la nación mexicana, de esta nueva, formar una nueva nación dejar a la vieja, pero formar una nueva nación con la nueva España, ¿no? Y nada más esto, pues yo aquí, porque también creo que hoy es el caso de Oaxaca, por hoy lo voy a dejar acá. Continúa nuestro compañero, gracias. Bueno, Más una cosa que es perdón, muy ahorita importante. Moisés, te doy la palabra. Carlos, nada más, yo agregaría una cosa. Esto es muy interesante lo que decía Justo y que tú pones, lo habíamos visto, de la posibilidad, y los historiadores también tenemos que verlo mucho y mostrarlo, la posibilidad de la división de varios países dentro de México, y a final de cuentas, la federación es el camino que permite la unión, como tú lo dices. Vimos Nueva Galicia, ahora vemos esto de la confederación. Y yo añadiría geopolíticamente Oaxaca, pues sí es parte de México, Chiapas sí es de Centroamérica, pero Oaxaca también está viendo hacia allá, y Florencio del Castillo es fundamental.
él va a tener, hoy te estoy viendo por distintas razones, las federaciones en Centroamérica y en México, y Florencio de Castillo como un parte de la élite, ahí sí del reino de Guatemala, él sí tiene una participación desde Oaxaca, hasta donde sé, no regresa a Centroamérica, Muere en Oaxaca, pero sí. muere en Oaxaca, pero él sí tiene una correspondencia, después lo platicaremos, Carlos, con toda la élite en 2023, con toda la élite del Reino de Guatemala y con los ticos y con todos. Entonces, un poco uniéndome a lo de Justo, pues políticamente Oaxaca también pudo haber tenido un papel, sus élites con respecto a Centroamérica. Pero adelante, Carlos, por favor. Bueno, un poco con esto que dice Justo, yo creo que es importante pensar en que estos personajes, y aquí yo citaré una cosa no textual, pero sí, cuando renuncia en agosto de 1823 a ser presidente del Congreso de Oaxaca, al primer Congreso, al Congreso Provisional Florencio del Castillo, es porque se opone a que Antonio de León y sus fuerzas se enfrenten militarmente con el ejército que manda el gobierno nacional. Y él dice, prefiero renunciar. No solamente renuncia él, renuncian 8 diputados junto con Florencio del Castillo. Y entonces él argumenta, dice, jamás, nuestro movimiento es, jamás vamos a pensar que debe dejar de existir un centro en este país. ¿Sí? El centro debe ser, pero no la subordinación. ¿Sí? Y por eso luego Antonio de León le compone un poco y es cuando dice que ningún pueblo es superior a otro, del artículo de Jaime Rodríguez. O sea, que Jaime habló mucho de este nuevo pacto, ¿sí? Donde las partes se unen, cae Iturbide, cae el imperio y nos vamos a unir, pero todas en igualdad de circunstancias, incluyendo la Ciudad de México. ¿Sí? O sea, la Ciudad de México es una parte más de esa unión que vamos a conformar o de esa nueva república. Y nadie nos... Por eso cité eso de las bases orgánicas de Julio, donde dice, ninguna ley que venga de la Ciudad de México va a ser obedecida en el territorio oaxaqueño, ¿sí? Sino que nosotros vamos a nuestras propias leyes y en el momento en que ya tengamos el acta constitutiva de la federación, luego la constitución, nosotros vamos a hacer nuestra constitución, porque no podrían hacer las constituciones estatales, por eso hacen bases provisionales de gobierno, porque así es el federalismo. Primero tiene que ser la constitución general y luego las particulares, si no, pues entonces ya no sería federalismo, sino que cada quien haría lo que quisiera, ¿verdad? Como decía Lucas Alamán, ustedes quieren hacer su propio ir y venir y no hacerle ningún caso al gobierno central. De todos modos, estamos caminando hacia el federalismo, le decía Lucas Alamán, entonces mejor aguanten un poquito y nos organizamos, ¿verdad? Esa es un poquito la posición de Florencio del Castillo, pero sí es un personaje muy importante para mí también. Pues adelante, Moisés, con todo gusto. Abre tu micrófono, por favor. Sí, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Carlos, muy interesante tu charla. Realmente nos has dado un panorama general, tanto en la perspectiva nacional como provincial, de lo que ocurre en estos años del 22-23, particularmente en la provincia de Oaxaca, y el rol que van a desempeñar diversos actores, entre otros Antonio de León. A mí, en lo personal, me gustaría, si pudieras abundar un poco en el tema electoral. ¿De qué manera se llevaron a cabo las elecciones para elegir diputados a la provincia de Oaxaca? Esto en el entendido de que generalmente partimos solamente de los diputados electos y muy poco en los procedimientos previos de las juntas primarias y las juntas secundarias o de partido, de las que desde mi punto de vista, por lo que he explorado, no sé qué tú nos puedas decir o qué nos puedan decir los demás compañeros que participan en estas discusiones, sobre la manera en que se llevaron a cabo en estos otros espacios.
que nos permitan más o menos documentar e ilustrar cuál es el papel real que están desempeñando pues los ayuntamientos, por decir, sufragáneos con respecto a los ayuntamientos que son cabeza de partido, y luego cómo se tienen que trasladar estos electores secundarios a la sede de la provincia para elegir a los diputados de cada provincia. Me gustaría saber si nos podrías ilustrar algo al respecto de lo que ocurrió en Oaxaca, en ese proceso electoral. Y lo segundo, en la charla anterior de Jaime, él habló de que también en Oaxaca circuló la obra de Juan Germán Rossio. Me gustaría saber en qué contexto, en qué momento está circulando, si se tiene más información sobre la utilización de esta obra, quiénes lo citan, cómo llega, en fin, lo que se pueda saber al respecto, porque desde mi punto de vista creo que rastrear posibles fuentes doctrinarias que hayan podido estar presente en la memoria y en la discusión de los legisladores, nos puede ayudar a entender mejor qué es lo que están tratando de plasmar, al menos en el papel y en la norma, ¿sí? Más allá de lo que la práctica política pueda decir o no. Entonces, en concreto, esas serían mis dos puntos que te quería plantear, y de nueva cuenta felicitarte por tu exposición. Gracias. Sí, muy bien, Moisés. Mira, en la cuestión electoral, hasta donde tengo entendido, porque es un tema que no se ha trabajado casi en Oaxaca, no sé si en otros lugares sí se ha trabajado, pero en Oaxaca tengo entendido que el primer congreso, el Congreso Provincial, ¿sí? Casi fue por designación. Es el primero, no el constituyente, porque en las bases orgánicas se establece que van a seguir la elección que se estableció desde la Constitución gaditana, ¿no? O sea, las tres fases, ¿no? Entonces, ahí sí hubo elecciones, se lanzó la convocatoria, el primer Congreso Provincial, la nueva convocatoria, hubo elecciones, y ahí es donde precisamente tenemos esa gran discusión entre Silke Hensel, que ha trabajado un poquito más estos procesos, y uno, cuando ella dice, no, es que la apertura gaditana y las elecciones abrieron espacios a otros personajes que no eran esa vieja élite tradicional. Sí, es cierto. O sea, ahora estamos de acuerdo en que sí hay esa apertura, ¿no? Antes discutíamos mucho de que no, que cuál apertura, pero al final de cuentas nos hemos ido por lo más sencillo sin analizarlo también, ¿no? O sea, de decir, siguieron siendo controlados por esta vieja élite porque tenían el control político, por eso optaron por el federalismo. Esa es un poco la lógica, ¿no? Pero te mentiría si te dijera, fue así y así. Sé que ella sí ha estado trabajando más estas actas que hay en los municipios y todo, y cómo realmente se dio, ¿sí? Pero no había mucha opción. Yo pienso que no había mucha opción. ¿Por qué siempre salen curas? ¿Sí? Pues porque es un personaje importante de los pueblos, ¿sí? O sea, en 1821-25, que más o menos son las épocas que estamos hablando, el 90% de la población de Oaxaca era indígena, ¿sí? Y mientras no tocaran su espacio interno, ellos decían, bueno, pues el cura sí, porque el cura es el que sabe leer, que sabe, ¿no? Que va y sea el que, y salían electos muchos curas, ¿eh? Yo tengo una de las cosas que he tratado de hacer un poco en estas, entre 1822 y 1824, 25, es quiénes eran los integrantes de la Diputación Provincial, si eran curas, si eran comerciantes, si eran hacendados, todo eso, ¿sí? Porque eso da una imagen de quiénes eran. ¿Quiénes eran los del Cabildo de la ciudad? ¿Quiénes eran los de la Diputación Provincial? ¿Quiénes eran los de la Junta Normativa? ¿Quiénes eran los del Congreso Provisional? ¿Quiénes eran los del Congreso Constituyente? ¿Y quiénes juraron la Constitución? Y lo que yo estoy plenamente convencido es que hay muchos curas, pero los curas también tenían intereses económicos, ¿eh? Hay unos que eran comerciantes, que tenían haciendas, o sea, no son una sola persona que se mueva en un solo rubro, tampoco los abogados, ¿eh? Eran comerciantes, eran hacendados, eran mineros. Es un poco lo que dice John Keith.
son como empresarios, así que le andan jugando a varios niveles. No solamente son puros comerciantes de grana, ¿sí? Andan en varias cosas. El hermano de Carlos María de Bustamante, que fue el primer presidente de la Diputación Provincial, era abogado, pero también era comerciante. ¿Sí? Entonces, o sea, no que sea de la élite, pero sí tiene un pequeño comercio. Antonio de León mismo. Antonio de León, antes de ser militar realista en 1811, cuando se suma la guerra de independencia, era cebador de chivos y comerciante en la Mixteca. Y esa profesión la siguió ejerciendo hasta que se murió. ¿Sí? Y tenía relaciones de traer comercio con Guatemala y con Centroamérica y con Chiapas. ¿Sí? Inclusive, antes de Pancho Villa, cuando Antonio de León no peleaba o estaba en la banca, ocupaba a los miembros de su ejército para que trabajaran en sus haciendas. Los ponía a chambear ahí, a levantar la cosecha y todo, y él les pagaba, porque es otra cosa muy importante. Antonio de León es uno de los primeros que le pagaba a su tropa, de su dinero. Cuando fue a combatir a mediados de 1840 a Chiapas, él puso de su peculio casi 5,000 pesos para pagarle a la tropa para que lo acompañaran. Entonces, la cosa no es así de un solo carril. Eso es por lo que te puedo decir, por la cuestión, ¿cómo se llama? Electoral y de cómo se operaban estas cuestiones. La segunda pregunta, ¿cuál era? Porque ya se me fue la onda. Lo de la circulación de la obra de Juan Germán Rossio. Ese sí es muy importante. Bueno, en Oaxaca existe una edición de 1828, ¿sí? Y esta tiene que ver más entre el pleito entre los aceites y los vinagres, ¿sí? La imprenta que imprimió en Oaxaca el libro de Juan Germán Rossio se llamaba La Imprenta de York, ¿sí? Bueno, ¿y quiénes son estos personajes? Son personajes muy importantes, precisamente de los vinagres, ¿sí? Y que el gobierno del estado había traído esta imprenta de Nueva York. Se llamaba por doble sentido, por haber traído de Nueva York y por los yorquinos, ¿sí? Y este libro, lo reeditamos nosotros. Entonces yo busqué todas las ediciones que hicieron y que fue Juan Germán Rossio. Tuve una vida casi como una vida telenovelesca, ¿no? Lo mandan a la cárcel por oponerse al rey en Venezuela, se va a Ceuta, lo encarcelan, se escapa, llega a Jamaica, de Jamaica llega a Estados Unidos y se va a Filadelfia, y ahí publica 3 versiones en Filadelfia del libro de Juan Germán Rossio, ¿sí? En Filadelfia, apoyado por los masones. Los masones, Filadelfia es un centro masónico muy importante, ¿sí? Y ahí lo publican en 3 veces, en 1818, 1819 y 1821, ¿sí? Entonces, para esta primera parte del federalismo en Oaxaca no es importante, es después, pero en Jalisco sí es importante, porque yo le comenté a Jaime que se publicó, Urbano San Román lo publicó en 1823, ¿sí? Justo cuando estaba, por eso Jaime lo piensa reeditar, esa edición que está en la Biblioteca de Guadalajara, la piensa reeditar precisamente diciendo la importancia que tuvo, porque sí la tuvo para Guadalajara, una importancia mucho más directa en esta adopción del primer federalismo y de la República y del federalismo en Jalisco, ¿sí? Entonces es un libro muy interesante, pero en Oaxaca es posterior a este periodo, pero sí lo reeditamos porque para Oaxaca, yo tengo una discusión porque para mí Oaxaca es el primer libro que realmente se publica en Oaxaca. Tiene 328 páginas, no es un folleto, es un libro, ¿sí? Es un libro bastante grueso. Lo que habían publicado en Oaxaca eran folletos y cosas desplegados y las memorias administrativas, pero libros, ese es el primer libro que realmente se publica en Oaxaca de esas dimensiones, apoyado por estas personas de la logia, ¿no? Y de los aceites, ¿no? De los vinagres, perdón, que está en contra de esta cuestión, ¿no? Esa sería mi argumento. Pues muy Gracias, bien, Carlos. Sí. Veo, pues muy bien, Carlos, realmente una sesión muy fructífera, muy productiva. Nos dejas, como hemos visto, el ciclo tiene el sentido de dar, sí, casos regionales, sí, las experiencias personales, sí, cómo se va dando el establecimiento y el ejercicio del federalismo desde las regiones.
A final de cuentas, el Estado y la nación mexicana se construye desde las naciones y el federalismo es el caso más evidente de este proceso antes de la Revolución Mexicana. Y nos deja muchos temas, Carlos, realmente para seguir pensándolo. Esto de estas confederaciones y posibilidades que estaban muy presentes y que seguramente pues todos los grupos políticos de México lo estaban pensando, que es el caso de creación de naciones. También este federalismo y su pasado colonial, por eso me gusta tanto tu libro y por eso eres mi maestro, y tú lo sabes, Carlos, y no lo digo en broma, porque realmente tú nos planteas cómo el federalismo sí en algunos lugares fue un rompe y rasga, fue romper con su pasado y resolverlo desde la Constitución. En el caso de Oaxaca, pues no fue tal el caso, hubo realmente continuidades muy fuertes. También, obviamente, como el primer federalismo, pues si fue benéfico o no para el país. Hay que planteárnoslo ahora, si es o no fue una buena posibilidad. Casi tendríamos que desde los propios actores decir que no, por eso se hace el centralista, pero después viene el federalismo. Y el otro tema sobre inestabilidad y anarquía. Y el último que yo hablaría, Carlos, es esto de la propuesta efectivamente de federalismo hacia afuera, centralismo hacia adentro. Yo creo que ese es un tema regionalizado, no se puede generalizar. Josefina cuando lo hizo en los 90, la doctora Vázquez cuando lo hizo, estaba pensando en un país. El seminario mismo, pues es, como ella ya lo admitió, es más complejo que federalismo hacia afuera, centralismo. Cuando vemos Zacatecas, cuando vemos San Luis Potosí, cuando vemos Guanajuato y Michoacán, pues realmente sí es un federalismo hacia afuera y un autonomismo municipal, aquí está Carmen, hacia adentro, pero no en todos los lugares. Oaxaca es el caso evidente y Yucatán, pero nos deja muchos temas, Carlos, que vamos a retomar. Qué bueno que también está justo aquí, porque a todos nos ha ayudado, no nada más de conocimiento, sino también para preparar nuestras propias exposiciones para la siguiente. Entonces, pues muchas gracias, Carlos, por tu generosidad, como siempre, y muchas gracias por tu claridad. Ya viste, varios han puesto que fue una excelente conferencia y yo estoy de acuerdo. Pues muchas gracias, Carlos. Te doy la palabra, Marta, tú para, por favor, Marta, si puedes cerrar esta sesión. Sí, pues muchas gracias. Sí, Carlos, realmente fue, digamos que estamos comenzando a armar ese rompecabezas de esta primera práctica federalista con ejemplos muy concretos y muy claros, ¿no? Entonces, no era sencillo, está apenas transitándose a un nuevo sistema y, por supuesto, cada región tiene sus propias especificidades y condiciones que hace complicado, pues, ese engranaje que se está tratando de organizar a principios de los años 20 del siglo XIX. Entonces, creo que los temas muy concretos y precisos de Oaxaca abren esa claridad del abanico tan enorme que teníamos en ese tiempo y que, bueno, pues efectivamente sirve para que el resto de los ponentes vayan viendo por dónde, porque tenemos que armar de alguna manera desde estos puntos regionales qué es lo que estaba sucediendo. Pues les agradezco muchísimo la atención. La verdad es que desde acá del Senado estamos muy contentos de estar realizando este seminario que bueno, vale la pena. Esa es la misión que tiene el Senado y bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en aquella época? A 200 años. Estamos por sacar en unas semanas ya un documental que se armó a propósito de esos 200 años del Senado en México y los 150 años de su restauración, porque justo con la Constitución del 57 va a quedar fuera y unos años después ya con Sebastián Lerdo de Tejada se retoma. Parte de estas personas a las que se entrevistó y especialista está precisamente la doctora Salinas, entonces en unas semanas más o días más tendremos el documental que también lo vamos a compartir con ustedes. Pues por lo pronto, muchas gracias, sí, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Toño, muchas gracias a todos los asistentes, a toda la gente que nos está siguiendo ahora físicamente, más adelante será a través de los canales que cada uno de nosotros compartiremos. Y bueno, pues no me queda más que invitarlos para que la siguiente sesión, que es el miércoles 26 a las 5 de la tarde, nos vamos a reunir ahora con el doctor Justo Flores, que nos ha acompañado en estas sesiones, él por parte de la Universidad Autónoma de Campeche con el título del Congreso Constituyente de Yucatán,
1823, 1826. Están cordialmente invitados y pues muchísimas gracias por su asistencia y buenas noches. Bueno, pues hasta luego. Hasta luego. Gracias.